¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Poquito. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Amén. Y acá en especial, ¿no? Hijos de Dios que están tomando la decisión de obedecer al Padre. Qué bonito. Yo canto esta canción y me emociono mucho porque dice tanta verdad. En Él tenemos nuestro destino, en Él tenemos todo. Vamos a compartir la palabra y hoy día vamos a hablar acerca de mirarnos en el espejo de la palabra. Todo este mes es el mes de la Biblia, ¿sí? Y tenemos que seguir hablando de la palabra. Y hay un texto que vamos a buscar allí en Santiago, capítulo 1, versículo 22 y 23. Santiago, capítulo 1, versículo 22 y 23. Y justamente pensando en este texto, es acerca de lo que vamos a hablar, acerca de mirarnos en el espejo de la palabra de Dios. Santiago, capítulo 1, los versos 22 y 23. Dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Pero dice el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Mirándonos en el espejo de la palabra. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias en esta tarde, que podemos estar de fiesta, Señor, porque cada vez que una persona decide tomar la decisión de bautizarse, es como que tú miras del cielo y estás contemplando, quién sabe, recordando aquel día en que tu hijo pasó por esas aguas y tú desde el cielo dijiste: este es mi hijo amado, en el cual estoy complacido. Gracias, Señor, por este día que podemos vivir. Yo quiero pedirte, Señor, que al compartir esta tu palabra, tú me des sencillez, claridad, y por sobre todo, Señor, sea palabra tuya que pueda generar, Señor, pueda generar vida, pueda generar, Señor, aliento, pueda producir ese efecto por el cual es enviada, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Que a tu nombre sea dada gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Hace rato me preguntaban cuál es el título de la prédica, pastor, y le dije el título, y charlando con uno de los jóvenes dice: una vez fui a un zoológico y me vi en unos espejos. ¿Ustedes vieron esos espejos que hay zoológicos, parques de diversiones, a veces en el circo? Esos espejos donde uno se ve larguito, otra vez uno se ve ancho, otra vez uno se ve chueco, así, ¿no? Son esos espejos que deforman la imagen, ¿sí? Y acá hoy día estamos viendo que Santiago nos hace ver de que debemos mirarnos en el espejo de la palabra. Lo que dice la palabra, qué es lo que expresa la palabra. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios dice de ti y de mí? Porque muchas veces nosotros hacemos como este hombre de Santiago, que nos vemos en la palabra, pero luego salimos y nos olvidamos y nos comenzamos a ver muchas veces en el espejo de nosotros mismos. A veces nos vemos en el espejo de la familia, del entorno familiar. A veces nos vemos y nos reflejamos en el espejo de la sociedad. Y olvidamos lo que Dios dice de nosotros. Olvidamos lo que Él piensa de nosotros. Olvidamos lo que Él ya destinó acerca de nosotros. Olvidamos la perspectiva que Él tiene acerca de nosotros. Hubo un hombre allá en el Antiguo Testamento, y vamos a ver allí en Jueces capítulo 6, un muchacho que se vio en el espejo personal. Un muchacho
que se vio a sí mismo, que cuando se miró en el espejo personal tuvo una descripción acerca de sí mismo, pero Dios tenía otra descripción, el espejo de Dios decía otra cosa de él. Allí en Jueces capítulo 6, por favor lea la historia en la casa. Yo voy a ir mencionando textos bíblicos, porque si leemos todo no nos va a alcanzar el tiempo, es reducido el tiempo que tenemos hoy día para compartir. Pero sí muchos apenas han visto el capítulo 6 dicen, ya sé de qué va a hablar el pastor. También hay muchos que tal vez no conocen la historia. Estoy hablando de Gedeón. Gedeón, un muchacho que le tocó vivir una época difícil en que el pueblo de Dios se había apartado de Dios. Y había dos pueblos que constantemente asediaban al pueblo de Israel, Amalec y los madianitas, los amalecitas y los madianitas. Y cada vez que Israel generaba productos, ellos llegaban, conquistaban y los dejaban en la pobreza. Cuenta el relato bíblico que el pueblo de Israel vivía en cuevas, escondidos, amedrentados, asustados. Y en ese contexto, en ese entorno, vemos a Dios hablándole a un muchacho, allí en el versículo 12, capítulo 6. Dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Se le aparece a Gedeón un ángel y le dice, el Señor está contigo, Gedeón, varón esforzado y valiente. Ese era el espejo con el cual Dios lo estaba reflejando a él. Pero miren la respuesta que da Gedeón. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Gedeón vio el entorno. Gedeón vio que vivían en pobreza, que vivían avanzados por los enemigos, que cada vez que ellos sembraban venía el enemigo y les robaba la cosecha, vivían escondidos en las cuevas y dice, ¿dónde está ese Dios? ¿Cómo me podés decir que Dios está conmigo mirando la realidad? Y nosotros podríamos decir algo parecido en esta época. ¿Dónde está Dios en medio de toda esta pandemia, en medio de la pobreza, en medio de la crisis mundial? Explotan los volcanes. ¿Qué más le va a suceder a este mundo? Gedeón abre su corazón. ¿Sí? Y Dios dice, y mirándole Jehová, versículo 14, le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Aparte de decirle, Dios está contigo, ¿sabes qué? Gedeón dice, te voy a usar. Gedeón, te voy a usar. ¿Cuántas veces no sintieron esa voz interior ustedes de que Dios les decía, te voy a usar? A ver, levante la mano, alguno que percibió eso alguna vez. Hay varios Gedeones acá. ¿Sí? Y Dios te dijo, por medio de una promesa, por medio de una palabra, te voy a usar. Pero tal vez como Gedeón, nosotros decimos así, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Se presenta al espejo, se mira y dice, soy pobre. Tú que no eres el Dios que usas a los ricos, yo soy pobre. Y encima de la familia más pobre y para agregado, el menor, el más chico, el menos considerado. Si al menos sería el primogénito, soy el menor. Se autopercibió pobre, se autopercibió como el menor, el más chico, el que no podía. Es el espejo en el que él se miraba. Y así le respondió a Dios. Así le respondió, soy de una familia pobre, el menor de la casa de mi padre. Y Dios le dice, ¿sabe qué? Yo estaré contigo. Y si ustedes siguen leyendo la historia van a descubrir que me parece que los que se inspiraron en la película de 300 sacaron de esta historia. Porque Gedeón vence con 300 hombres a los amalecitas, a los madianitas.
Léalo en casa. Pero nos quedemos con esto. Gedeón fue sincero en su fe y dijo, no tengo fe. Con todo lo que veo alrededor, no creo que Dios pueda hacer algo. Gedeón fue desafiado. Y ustedes saben que cuando él le pide señal a Dios, es la primera señal que hace Dios, el ángel le dice, mira, prepara este sacrificio. Y él vio que una lengua de fuego vino y consumió todo lo que él puso en el altar. Y es como que su fe comenzó a crecer. Y en esa primera señal después le pidió otras señales. Le dijo que si el vellón se moja, que si el vellón no se moja. Y así poco a poco su fe fue acrecentándose y destruyó a los enemigos. Y Dios lo usó y por eso está registrado en el libro de los jueces como uno de los héroes de la fe. Es nombrado en Hebreos capítulo 11, en esa tribuna de la fe que está aquellos que corren la carrera de la fe. Él está sentado allí diciendo vale la pena correr esta carrera de la fe. Es nombrado en la galería de los héroes de la fe Gedeón. El de la familia pobre. El que se veía aminorado por ser menor. Pregunta, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te estás viendo a ti mismo? ¿Serán necesarios más señales del amor de Dios para que creas que Dios te dice te amo, eres mi hijo? Eres real sacerdocio, nación santa. Si te he dado mi hijo por ti, ¿qué más te voy a dar? ¿Nos estamos mirando en el espejo de la palabra, de lo que la palabra dice acerca de nosotros? ¿O vemos las circunstancias, vemos alrededor y decimos, somos de Salta? ¿Será que de Salta va a salir algo bueno? Vengo de una familia pobre. Encima soy el más chico, soy el que nunca consideraron, el que nunca vieron. Quién sabe estás en la lista de los que te acusaron de cosas injustas. Y te autocondenás por eso que te acusaron de cosas injustas. Y no te lográs sacar eso de la cabeza. Tal vez te considerás en la lista de la oveja negra de la familia. Tal vez te considerás como ese joven, adolescente, ese hombre, esa mujer que no puede dejar ese vicio y dice, no, conmigo no hay oportunidad. Gedeón, a medida que fue creciendo su fe, hizo algunas travesuras y que generaron un revuelo en el pueblo. Agarró 10 hombres, fue y empezó a destruir los ídolos. Derribó los altares de acera. Y eso comenzó a llamar la atención. Ese muchacho que estaba escondido, ese muchacho que decía yo soy el más pequeño, ese muchacho que decía vengo de la familia más pobre, comenzó a derribar los ídolos. Yo la pregunta que me hacía es, ¿habrá ídolos que necesitamos derribar? ¿Habrá batallas que necesitamos pelear? La pregunta de la existencia, ¿te hiciste la pregunta ¿para qué naciste? Gedeón había nacido para ese tiempo, para esa época, para ese momento de crisis. Nosotros, toda esta generación, hemos nacido para este tiempo, para este momento, para este lapso de la historia en que el mundo está en crisis y Dios te quiere usar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo crees? Mírate en el espejo de la palabra. Mírate en el espejo de la palabra. Puede ser también que yo me mire en el espejo de mi familia. Tengo un espejo personal de autopercepción, pero también puede ser que me esté mirando en el espejo de mi familia. Y ahí vamos a ir a otra historia, la historia de David. Primera de Samuel, capítulo 16 y 17. Cuentan esos capítulos que justamente, para entrar en contexto, Saúl había sido desechado, Samuel lo lloraba y Dios le dice a Samuel, mira Samuel, ya deja de llorar a Saúl, ahora quiero que vayas y unjas al futuro rey de Israel. Y en el capítulo 16 está el relato de cómo Samuel unge a David. Ahora, de toda esta historia,
Yo quiero que ustedes vean algo. Cuando Samuel llega a Belén, todos temblaban. ¿Por qué? Porque había ocurrido un suceso anterior. Samuel acababa de despedazar al rey que Saúl no se había encargado de matar. Entonces Samuel causaba temor cada vez que visitaba un lugar. Y él dice, no, he venido a ofrecer sacrificio. Fue a la casa de Isaí, preparan la mesa. Y en el versículo 6 dice el relato, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Claro, Eliab, un grandote tipo más o menos Ricardo Serrano, Federico Lazarte, no pasaba desapercibido Eliab. Y Samuel, teniendo el concepto de Saúl, Saúl era el hombre más alto, nadie le llegaba al hombro. Con ese concepto humano va a buscar al próximo rey. Y pasa Eliab y dice, acá está el rey. Y Dios le dice, y acá tenemos el texto maravilloso, este versículo 7, donde dice, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Eliab era el modelo según el hombre. Y acá hay un cambio de paradigma, un cambio de foco, un cambio de espejo. El primer rey era el hombre más grande, más apuesto, ese era Saúl. Pero acá Dios le cambia el foco a Samuel. Dios le cambia el espejo a Samuel, le dice, Samuel, por las dudas, no mires a su parecer, ni a lo alto de su estatura. Porque yo, Jehová, miro el corazón. ¿Por qué? Porque si seguimos viendo el relato, y usted léalo en la casa, por favor. Pasó Abinadab, pasó Sama, pasaron todos los hijos. Y en el versículo 11, Samuel le dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Yo hace mucho prediqué acerca del hermano mayor y de las cualidades del hermano mayor. Hoy en esta tarde, ¿cuántos hermanos menores hay? Levanten la mano. Hay varios hermanos menores, ¿sí? El hermano menor, el que se entera al último. El hermano menor que llega tarde, que cuando se sienta a la mesa y falta el pan, ¿quién va a comprar el pan? El hermano menor. ¿Quién se entera al último de las buenas noticias? El hermano menor. ¿Quién es el que usa la ropa usada de la familia? Es la realidad de la Argentina y de Latinoamérica. El hermano menor usa la ropa que pasó por 1, 2, 3 y ya medio gastadita. Y esa es la realidad del hermano menor. Y acá la vemos. David no había sido invitado al banquete. David no había sido invitado a la mesa. Y todavía Samuel le pregunta al padre, ¿no te falta alguno? Ah, cierto, lo tengo al más chiquitín allá cuidando las ovejas, pero no lo invité porque hasta que se bañe, venga con olor a oveja, no. Pero ¿qué cuenta el relato? Para los que ya han leído la historia. Dice que apenas David entró, yo me imagino habrá llegado todo desgreñado, olor a oveja, no le habrá dado tiempo ni para bañarse, entró y Dios le dice a Samuel, he ahí el ungido, el futuro rey de Israel. David para la familia era el hermano menor. David para la familia era el que tenía que cuidar las ovejas. David para los hermanos mayores, porque si uno sigue leyendo el relato, en el versículo 28, pasemos todo, él es ungido, viene la guerra, están los hermanos en la guerra, los más grandes, y el papá le dice, ¿sabes qué? Anda a ver cómo están tus hermanos. De paso lleva todo este cargamento, llévales alimento, y de paso pega una miradita a ver cómo está el tema de la guerra, y acércate a ver a tus hermanos. Entonces David, adolescente, un muchachito, lleva, obedece al padre y empieza a preguntar, y justo aparece el gigante Goliat.
Goliat, amenazando a los ejércitos, todos escondidos, todos asustados. Y David preguntando, ¿qué dice el rey que le va a dar al que vence a ese gigante? ¿No sabías? Dice que el que pueda voltear al gigante le va a dar a su hija de esposa. Y David empezó a decir, está buena la propuesta. Y además, ¿sabe qué dijo el rey? Que a la familia lo va a librar de los impuestos. Está buena la propuesta, decía David. Y versículo 28 de ese capítulo, vamos ahí al capítulo 17, versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Y dijo, ¿para qué has venido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. El hermano mayor le dice, ¿qué hace acá? Ha venido a curiosear. Y se enojó con él. Jesús llegó a decir, nadie es profeta en su propia tierra. Tal vez has escuchado de tus propios hermanos, vos vas a cambiar. ¿Quién sabe? Algunos de los que hoy se están bautizando escucharon, vos te vas a bautizar. Sus propios hermanos no creían en él. Es más, vemos esta historia cómo termina. Ese muchachito que obedeciendo al padre fue a ver la batalla, fue y supo identificar al verdadero enemigo. Y le dice al rey, ¿sabe qué, señor rey? Yo voy a ir con ese gigante. Y el rey lo menospreció también. El rey lo menospreció, versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir en contra de ese filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Es más o menos, pero mírate lo que sos, tremendo hombre, 3 metros, vos un adolescente con un morralcito. Mira lo que sos. A veces así nos mira la sociedad. A veces así nos mira la familia. No creen en ti. Pero hay alguien que tiene otro espejo para el cual te mires. Ese alguien que supo, y David le dice al rey, ¿sabes qué, rey? Yo voy a ir. Y el rey le pone la armadura. Y David no se podía mover. Imagínense, Saúl, yo me imagino 2 metros. David un tamaño normal, le quedaba grande la armadura. Y David dice algo tan cierto. ¿Sabes qué, rey? Yo soy pastor. Y yo voy a enfrentar a ese gigante con mi onda, mi morral y mis piedras. Porque ¿sabes qué? Le voy a contar algo. Cuando venía un oso, cuando venía un león a querer llevarse mis ovejas, yo lo enfrentaba. Y Dios estaba conmigo en esas batallas. Y si él se resistía, yo lo agarraba de la quijada. Y me imagino que ahí venía el Espíritu de Dios, así como tipo Sansón, y le abría la quijada al oso, al león. Y acá hay principios para aprender. Solo Dios ve tus batallas secretas con el oso, con el león. Y solo aprendiendo a experimentar a Dios en las batallas secretas es que vamos a enfrentar esos gigantes que se nos presentan en la vida. David era pastor. Él sabía quién era. Él no quiso ir con una armadura prestada. Y acá hay otra enseñanza. Cuando aprendemos a saber quiénes somos, no necesitamos imitar a otros. No necesitamos colocarnos la armadura de otros. Dios te ama tal cual eres. Dios te escogió tal cual eres. No necesitas ponerte la cara de otro, hacer lo que otro hace, porque Dios te puede utilizar con lo que eres. Amén. Con ese talento, con ese don, con esa particularidad, Dios te puede utilizar. Fin de la historia. David tira la piedra, se la penetra en la frente del gigante. El gigante cae. Con la misma espada del gigante le corta la cabeza.
Y de allí surge: Saúl mató a sus 1000, David a sus 10.000. El niño pequeño, el adolescente pequeño, el que cuidaba las ovejas. Dios tenía otra perspectiva de él. ¿Qué perspectiva tiene la sociedad de ti? ¿Qué perspectiva tenés vos de ti? ¿En qué espejo te estás mirando? Conclusión. Dejemos de mirarnos en el espejo tergiversado de lo que pienso de mí. Porque el espejo está tergiversado. Por toda la crianza, las vivencias, no vas a pensar bien de ti por el mismo pecado. Dejemos de mirarnos en el espejo tergiversado de la familia, de lo que la familia piensa de ti, de lo que la sociedad piensa de ti. Y recuerda cómo Dios te ve y lo que te dice. Y siguen resonando las palabras a Gedeón: varón, mujer, esforzado, esforzada y valiente. Siguen resonando las palabras a Samuel: no mires a su parecer. Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. Y por último, no temas, deleítate en la palabra y sé uno de esos bienaventurados que dice Santiago: bienaventurado el que se deleite en la palabra y obedece su ley, para proyectarte para las próximas generaciones. Deja que sea Dios el que te califique. Y podamos decir, como decía Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Somos calificados por lo que Él hizo en la cruz. Por lo que Él hizo en la cruz. Acá hay personas que están tomando una nueva identidad. Se están identificando con Cristo. Identificate con el espejo de la palabra de Dios y créele a Él todas esas promesas que Él dio, todas esas veces que te habló, que te dijo: te voy a usar. Y termino diciéndole esto, amada iglesia: tu pasado no determina tu presente, y mucho menos tiene que ser la predestinación de tu futuro. No. Tu presente debe ser destinado por lo que hizo Jesús en la cruz. Él te ve justificado, glorificado. Yo en cada bautismo me imagino que así nos ve Dios, vestido de ropas blancas. Esa es la visión que Dios tiene acerca de ti y de mí. Que el Señor los bendiga. El Señor los bendiga. Nos pongamos de pie y oremos. Así cerramos este tiempo y después tenemos el lindo momento del bautismo. Señor, ruego, Padre, que tú nos ayudes a vernos con el espejo que tiene tu palabra acerca de nosotros. Lo que dice tu palabra acerca de nosotros. Líbranos, Señor, de tener esa autopercepción muchas veces negativa, pesimista acerca de cada uno de nosotros. Gracias porque tú en la cruz, Señor, nos diste un destino. Tú en la cruz nos diste un futuro. Tú en la cruz, Señor, marcaste ese futuro glorioso para cada uno de los que estamos en esta tarde aquí, Señor, en tu casa. Bendice, Señor, a tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén.